el arte y las nuevas tecnologías están, la historia del arte y las nuevas tecnologías están reñidas entre ellas. En primer lugar, os quería agradecer la posibilidad de hablar de estos temas. Yo soy cirujano de pie y tobillo, yo no soy historiador ni menos historiador del arte, pero me gustan estos temas y yo creo que podemos aprender muchas cosas de la charla de hoy. Y también felicitaros a las dos por el trabajo que hacéis de difusión de todos los ámbitos de nuestra especialidad, a nivel de los webinars, a nivel de los podcasts, a nivel de las redes sociales. Así que, pues nada. ¿La pasamos, por favor? ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Conocer un poco de la historia de la medicina y la cirugía del pie y tobillo a través de los museos, sus obras, los restos antropológicos y algunos artículos científicos. Comentaros algunas anécdotas y curiosidades históricas y que sea una charla divulgativa y entretenida. No puedo decir que sea divertida, porque es verdad que van a haber aspectos pues, más afables, más divertidos, pero a lo largo de la historia de la medicina, pues los seres humanos desgraciadamente nos hemos hecho bastantes judiadas. Entonces, entre ellas, evidentemente, están en el ámbito de la medicina que luego os comentaré. Y luego sí que quería comentaros algunas aplicaciones prácticas, clínicas y quirúrgicas. Es decir, si podemos aplicar algo de los conceptos que aprendamos en esta charla en relación a la historia del arte con nuestras intervenciones quirúrgicas cotidianas, que como ahora veréis, pues tiene un cierto sentido. ¿La pasas, por favor? Quería comenzar hablando de los 3 próximos congresos más importantes que vienen para los cirujanos de pie y tobillo, sobre todo de la Comunidad Valenciana. Invitaros al congreso que organiza nuestro hospital, el 52 congreso de la SOTOCAP, que es la Sociedad Valenciana de Traumatología, que la organizamos en Valencia, la organiza nuestro hospital en mayo. El congreso SECOT, que será en octubre, donde vamos a presentar nuestro proyecto sobre la cirugía ortopédica y traumatología en las obras del Museo Nacional del Prado y, por supuesto, el evento más importante para nosotros a niveles cirujanos de pie y tobillo en España, que es el 45 Congreso SENS, que será en Málaga en junio. ¿La pasas, porfa? He usado al doctor Ramel como parapeto o como coartada a la hora de desarrollar esta charla, pues porque yo estaba preparando la presentación y digo, ¿qué pensará la gente de mí? Dirá, este chico opera, este doctor cirujano, se dedica a, si el doctor Ramel, que es uno de los mejores traumatólogos de pie y tobillo de todo el mundo, que va a ser nuestro ponente invitado en el congreso, pues nos va a dar una charla conferencial, una conferencia magistral sobre la historia del pie. Pues el hecho de que yo dé una charla sobre la historia del pie y tobillo a través de la historia del arte, pues hace que yo me sienta un poquito pues, menos raro, ¿de acuerdo? ¿La pasas, por favor? No hay vídeo, ¿verdad? Bueno, pues sí que me gustaría comenzar la charla. Sé que vivimos tiempos convulsos, sé que pues, ahora en 40 minutos pues, las noticias harán que nos suba el cortisol, vivimos tiempos de zozobra, de revolución, ahora estamos con el kit de supervivencia de la Unión Europea, pero sí que me gustaría que imaginaros que es un sábado por la mañana, que estamos en otra ciudad, que nos hemos tomado un café con leche, estamos llenos de energía y nos disponemos a conocer y a explorar la ciudad a través pues, de los museos. Aquí os estoy presentando una foto del Museo Nacional del Prado de noche, donde ya podéis ver a un lado y a otro pues, obras, por ejemplo, de Velázquez, de Rubens, de Tiziano, de Rivera, de Murillo. ¿La pasas, por favor? Imaginaros, por ejemplo, que uno de esos museos que visitáis es el Museo Arqueológico Nacional. La figura más mediática es la dama de Elche. Imagináis que está ya recorriendo sus salones. ¿La pasas, por favor? Y que nos encontramos con esto. Es una momia, ¿no? Una momia, pero además de la momia, vemos que alguien le ha hecho una especie de radiografía, ¿de acuerdo? Y como pensáis, diréis, pues seguro que tiene algunas deformidades en los pies. ¿La pasas, por fin? Podríamos ver la radiografía de los pies, diríamos, pues vemos algo, pues vemos a, hombre, pues yo personalmente yo no veo nada. ¿La pasas, por favor? Pero si vemos las rodillas, estaremos viendo pues un genuvaro de rodilla artrósico, ¿de acuerdo? Bilateral de ambas
de ambas rodillas. ¿Y qué es lo que nos llama más la atención? Pásala, por favor. Que según la reseña de la momia y de la radiografía, este personaje histórico o esta persona falleció con 25 años. Y esto ya nos hace replantearnos varias preguntas cuando vemos esta momia y esta radiografía de esta momia. ¿Es un error de catalogación? Es decir, ¿cómo es posible que una persona con 25 años tuviera esta deformidad de las rodillas? Es a lo mejor el hecho de que tú momifiques a una persona se sigue desarrollando de alguna manera, el cuerpo sigue envejeciéndose y esta artrosis sería consecuencia de esa momificación. O a lo mejor esa persona tenía una enfermedad en aquella época era muy frecuente, pues la malaria, el raquitismo, la consanguinidad, es posible que tuviera una displasia ósea, una enfermedad congénita, nunca lo sabremos. Y así es como empiezan nuestros trabajos científicos. Nos planteamos una pregunta. ¿Es mejor la artrodesis que una prótesis de tobillo? ¿Por qué hay más infecciones en pacientes con diabetes? ¿Por qué nuestros resultados de alus valgus son diferentes en función del tipo de paciente? Son preguntas que nos hacemos, al igual que al ver esta radiografía. ¿Por qué la persona que estamos observando tenía un genovaro artrósico con 25 años? ¿De acuerdo? Pásala. Y así llegamos a las diversas formas que tenemos de observar la historia. Os he puesto este artículo, que es muy bonito, de hace 10 años, donde habla de los tratamientos ortopédicos que se realizaban en el antiguo Egipto. Pásala, por favor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, en primer lugar, los restos antropológicos. Estamos viendo una prótesis ortopédica de hace ya más de 3.000 años, probablemente una persona o un paciente que tuvo que ser amputado del primer dedo por el motivo que sea, y aquí vemos una prótesis ortopédica de madera y cuero. Y al lado, aunque no sea de pie y tobillo, llama poderosamente la atención una especie de clavo metálico que se ha metido como una especie de clavo endomedular que va desde la tibia al fémur. La verdad es que a mí me hace reflexionar esta imagen. O sea, en aquel entonces la anestesia se basaba en hierbas, ungüentos, en preparados a base de, pues eso, de hierbas o de carácter que tiene un componente narcótico. Imaginaros meterle este clavo, esta clavija, dentro de la rodilla a una persona, el dolor que debía de haber pasado. La verdad es que le da a uno que reflexionar cómo ha ido evolucionando la historia de la medicina desde hace 3.000 años hasta la actualidad. ¿La pasas, por favor? Otra manera que tenemos de ver la historia es a través del arte. Aquí estás viendo una estela funeraria y si os fijáis bien en la pierna derecha, pues veis que toda la pierna derecha es la mitad del volumen que la pierna izquierda y que además tiene un equinismo, es decir, no es capaz de poner la planta del pie en el suelo. Lo más probable es que esto fuera es probable, porque puede ser otras enfermedades, puede ser un charcomanitud, puede ser una distrofia, no lo sé, una enfermedad congénita, una secuela de una lesión, pero lo más probable es que fuera de una secuela de una poliomielitis que era bastante frecuente en aquel entonces. ¿Y la pasas, por favor? Y una tercera forma que tenemos de observar la historia es a través de la escritura. Aquí estás viendo los papiros del papiro de Edwin Smith, escrito en escritura hierática, donde se describen más de 48 casos de heridas de guerra. ¿La pasas, por favor? Aquí, por ejemplo, pues tenemos otro libro escrito que se llama ¿Quién es quién en la ortopedia? Es a través se hace una descripción de los personajes más conocidos, más mediáticos o más importantes de la historia de la traumatología y se hace pues una especie de listado por orden alfabético. Se habla de pues, Smith Petersen, de Furlong, bueno, de Lambriduni, bueno, todos los traumatólogos históricos que yo creo que conocemos a lo largo de nuestra práctica clínica habitual. Hay otra manera, ¿la pasas, por favor?
Aquí se ha hecho otra manera sería realizando un cronograma. Aquí se ha hecho un posible cronograma de lo que podría ser la historia de la cirugía de pie y tobillo, empezando por el juramento hipocrático, siguiendo por un cirujano de gladiadores como fue Galeno, o uno de los primeros anatomistas, luego el desarrollo de las universidades, de los hospitales a lo largo de los siglos, Juan Boas Paré, que fue un cirujano de guerra, y él tuvo que, es, digamos, uno de los padres de la cirugía o de la traumatología moderna, podríamos decirlo de alguna manera, y tuvo que modificar sus tratamientos, pues en aquel entonces la balística empezó a ser mucho más potente, entre los cañones y las balas eran de mayor diámetro, y en consecuencia las lesiones que se sucedían eran mucho peor, y tuvo que modificar la manera de tratar a los heridos. Y luego abajo os he puesto pues varios personajes históricos, pues como el doctor Lisfranc, médico de las guerras napoleónicas, el doctor Charcot, el doctor Haglund, el doctor Morton. Yo creo que el Morton ahora es bastante conocido porque nuestra reina a día de hoy pues tiene un neuroma que él describió, una enfermedad que el doctor Dudley Morton describió, que era el neuroma de Morton. Abajo os he puesto, por ejemplo, pues algunos doctores muy importantes del siglo XX, pues como sería el doctor Meyerson, el doctor St. Jorsan, la formación de la OFAS, de la Sociedad Americana, o por ejemplo nuestra Sociedad de la SED, que comenzó hace ya más de 50 años con el doctor Viladot Periche, y que hoy en día pues nuestro presidente es el doctor Monteagudo. ¿Pero qué pasa con este cronograma? Pues que probablemente me haya dejado al 99,9999% de todos los médicos, traumatólogos, cirujanos, ortopedas que han aportado algo a lo largo de la historia. Y tenemos que saber que todos estos nombres que conocemos, pues probablemente muchos, evidentemente, seguro han hecho aportaciones muy importantes, pero a lo mejor otros estuvieron en el lugar adecuado, en el momento oportuno, otros a lo mejor se aprovecharon de los trabajos de otras personas, eso nunca lo sabemos y forma parte de la visión retrospectiva que nos da la historia. Voy a poner un ejemplo que para mí es bastante, cuando lo estaba estudiando me llamó mucho la atención. Pasa la siguiente, por favor. Si hablamos de historia de la fijación externa, nos acordamos de un nombre. Todo el mundo se acuerda de un nombre, que es el doctor Ilízaro, que con este mito de que con restos de tanques y bicicletas desarrolló el primer fijador externo circular, que nos sirve mucho para el tratamiento de las deformidades de pie y tobillo, para la enfermedad de Charcot, para la pseudoartrosis. Pasa a la siguiente página, por favor. Pero hay un montón de doctores que han hecho su aportación, empezando por el primero. Cuidado con la... empezando por Malgain, luego por Hoffman, que a lo mejor lo conocemos por el dispositivo que usamos de fijación externa. A lo mejor aquí en Valencia conocemos al doctor Gomar. Y luego hay un doctor que a lo mejor pues nadie conoce, o muy poca gente conoce a nivel mediático, que es el doctor José Luis Mendoza Fernández. ¿Por qué es famoso este doctor? Es un doctor asturiano que vino a trabajar a Valencia durante 12 años, pasó tiempo en el hospital de Xàtiva y también en el sanatorio de la Malvarrosa, y desarrolló en el 49 la fijación externa mediante la fijación externa circular. Es decir, teóricamente la desarrolló 6 o 7 años antes de que Ilízarov describiera su técnica. Pasad, por favor. No, adelante, por favor. Para atrás. Ahí. Sí, si vemos cartas al director de la revista de la cirugía ortopédica, vemos que lo escribe J.L. Mendoza. No sabemos quién es. Vamos a leer un poquito lo que dice en este carta al director. Quería comentar una serie de equívocos relacionados con algunas afirmaciones expuestas por el doctor, lo he borrado porque no viene al caso, en relación con el comentario sobre mi padre. Ya sabemos dos cosas: que el que escribe las cartas es el propio hijo del doctor Mendoza y de que está un poco molesto. Vamos a ver por qué. Aquí pone: mi padre no fue a la División Azul, por lo que no pudo conocer los trabajos del doctor Ilízarov. Muy posiblemente el doctor Ilízarov leyera el trabajo que había sido desarrollado más de 6 años antes.
En conclusión, mi padre inventó una fórmula de distracción ósea 6 años antes del propio Ilízaro, tratándose del primer fijador externo circular que se conoce. Yo no sé cuál es la verdad, yo no sé si fue Ilízaro, si fue Mendoza, pero aquí tenemos lo que pasa muchas veces en la historia. ¿Quién fue el que desarrolló realmente este dispositivo? Esto ha pasado pues, también pues, a lo largo de la historia pues, con Tesla o con Edison y con otros muchos pues, que han tenido unos conflictos de intereses que hacen que tengamos que al menos que ver la historia pues, con un poco de, no diría escepticismo, pero con cuidado porque la información que nos llegue puede no ser exactamente tal y como la conocemos, ¿no? Pueden haber pues errores de catalogación, de descripción, errores de difusión, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto un claro ejemplo de una controversia de no saber realmente quién desarrolló este sistema de fijación. Pasa al siguiente, por favor. Aquí esto es un artículo que es un cortito sobre la historia de la cirugía ortopédica, pero lo más importante de este artículo no es si el artículo, que está muy bien, lo tenéis libre en la web. Pasa, por favor. ¿Es quien lo escribió? Pues es el doctor Posetti, que es uno de los cirujanos más importantes, de los traumatólogos más importantes de la historia. El doctor Posetti desarrolló, mediante un sistema de yesos y correctivos seriados, la manera de corregir los pinzabos de los neonatos, ¿de acuerdo? Y fue una auténtica revolución en el manejo de este tipo de patologías. ¿Pasa? ¿Cómo podemos ver el piezambo? Pues a través de la historia de tres maneras. La primera, la deformidad se observa en uno de los personajes de una obra más extensa. Aquí estáis viendo una vasija etrusca y en uno de los personajes estás viendo a Hefesto o a Vulcano, que según la leyenda pues era hijo de Hera y de Zeus, nació con unas deformidades. No se sabe si el propio Zeus lo tiró desde el Olimpo a la tierra o fue era quien lo llevó a la Tierra para que viviera una vida más alejada del Olimpo. En la imagen estáis viendo cómo tenía las dos piernas o los dos pies deformados en pie zambo. En el Museo del Prado podéis ver una obra también sobre Vulcano, que es la fragua de Vulcano, que es de Velázquez. Las deformidades no se ven tan claras, pero sí que uno puede intuir que que alguna deformidad tenía que tener Hefesto Vulcano en la obra de Velázquez. La recomiendo porque es una de las más famosas del museo. ¿Pasa? Aquí os puede pasar que la deformidad es la obra entera. Aquí estáis viendo una vasija maya, donde la vasija es el pie zambo. Un pie zambo, lo que no sabemos es cuál era la utilidad de esta vasija. Si era de un mero carácter ornamental para decorar o pasa a la siguiente. Otra teoría que existe, pues aquí estáis viendo en la cultura moche, que era una sociedad que vivió en la época precolombina en Perú. ¿Qué pasa? Que tenían una tasa de amputación muy alta. ¿Por qué? Pues porque vivían en la selva. Vivían en la selva y muchos iban descalzos y la probabilidad de tener una infección por algún insecto o por algún bicho que hubiera de tener una infección era muy elevada. Entonces la tasa de amputaciones era muy elevada. Por eso es posible que esta vasija sirviera como sistema ortopédico por alguien que tuviera el pie zambo de nacimiento. Es una posibilidad. Y la otra es la que he comentado, que fuera un mero, una mera vasija ornamental o de belleza, decorativa. Siguiente, por favor. Y aquí este es uno de los personajes más famosos para nosotros los cirujanos, que es el pie zambo. A veces el título de la obra es La deformidad. Esta es una de las obras más importantes, ya no solo de José de Ribera del Españoleto, sino de la historia del arte de España. Si vemos la imagen del pie zambo, del personaje, pues vemos que tiene el pie torcido al revés, la mano también, pero es capaz de mantener la bipedestación, incluso de llevar un bastón. ¿Y qué es lo que más me llama la atención de este cuadro y algo que me parece muy bonito? Que está sonriendo.
Esto pasa mucho en el barroco, donde se dignifica mucho a la gente, pues a los tullidos o a los necesitados o a los mendigos, se expresan con una dignidad, como así lo hace Rivera con este personaje. Al igual lo hizo Murillo y Velázquez con todos los personajes displásicos de la corte de Felipe IV. Pasa a la siguiente, por favor. Hay un montón de artículos que hablan sobre cuál es el posible diagnóstico que tenía nuestro Patizambo. Hay gente que dice que puede ser una hemiplegia, otros que una artrogriposis, una poliomielitis. A mí me parece menos probable. Síndromes con una incidencia rara. Pero, ¿cuál es el más probable? Pasa a la siguiente. Pues aquí estáis viendo la portada de un curso que se va a celebrar de aquí dos años, y yo creo que que uno de los profesores es Yusa, que es un anatomista que yo creo que todos conocemos, y aquí, pues en la portada yo creo que están dando con la clave de la enfermedad que padecía con mayor probabilidad el personaje, que es espasticidad por una parálisis cerebral infantil. ¿Pasa a la siguiente? Que es también muy bonito de esta obra, pues que si vosotros vais al Museo del Louvre, que es donde está expuesta, pues es una de las obras, como veis en el folleto informativo del museo, más importantes a ver, junto con la Victoria de Samotracia, con la Mona Lisa, con la Libertad guiando al pueblo. El Patizamo de Rivera es una de las obras más importantes que hay que visitar en el Museo del Louvre si alguna vez vais a París. La siguiente. Esto también es muy, muy interesante. Si hay algún compañero de Játiva que está viendo la charla, pues lo sabe. Los traumatólogos pasan consulta en el Centro de Especialidades El Españoleto, que está situado en la plaza del Españoleto, con lo cual no podemos olvidar que el Españoleto, aunque pasó la gran parte de su vida en Italia, él nació él es setavense, él es de Játiva, y así lo dejan expuesto dándole nombre a nuestro centro de especialidades del hospital de Lluís Cañís de Xàtiva, del centro de especialidades del Españoleto, en honor a uno de los pintores más importantes y más brillantes, con una leyenda negra, pero desde luego brillante igual, de nuestra historia del arte. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estáis viendo este es un artículo multipremiado sobre sobre Tutankamón. Aquí se hicieron dos tipos de estudios en la tumba de Tutankamón. Un estudio genético, genético a nivel de la escala familiar, y otro de resonancia magnética del pie. Y esto para que veáis que a veces por la historia tenemos ideas preconcebidas que pueden no ser la realidad. No tenemos la idea de que Tutankamón fue un poderoso faraón egipcio, un gran rey, casi un semidios. Pasa la siguiente, por favor. Pero la realidad es que con los estudios que han hecho es un faraón que murió a los 20 años, que era frágil, que tenía alguna enfermedad congénita y que es probable que tuviera un pie zambo, como estáis viendo en este relato virtual que se ha hecho de la figura de Tutankamón. Esto es una reflexión para que veáis que a veces pues todos los conocimientos que tenemos de la idea pues pueden no ser la real, ¿no? El hecho de ver la historia, como se comenta de manera retrospectiva, hace que no podamos ver fidedignamente lo que pasó hace miles de años. ¿De acuerdo? Paso a la siguiente, por favor. Luego aquí paso ya un poco más de algo más moderno. A través no olvidemos que el cine, la televisión y por supuesto la literatura y el cómic también es arte. Aquí si os gustan las novelas de aventuras, pues seguro que todos habéis visto Juego de Tronos, pues en su spin-off, en La Casa del Dragón, hay un personaje que tiene un pie zambo, que le llaman el patizambo, que es Larys Strong, y que tiene una relación muy peculiar con los pies. No voy a hacer spoilers para quien lo quiera ver, para que vea cuál es esta relación extraña que tiene este personaje con los pies. Y luego, por ejemplo, la novela de Valentin Williams de hace ya casi 100 años, donde es Pie Zambo, ¿de acuerdo? Donde, aquí sí que os hago un pequeño spoiler, en todas las novelas, Pie Zambo es el malo, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente. Y luego, pues aquí os he puesto, por ejemplo,
una película, Mi pie izquierdo, donde Daniel Day-Lewis hace de una persona con parálisis cerebral infantil. Yo te estaba mirando, Daniel Day-Lewis es uno de los actores que más Oscars ha ganado 3. El primero que ganó fue por esta película. Las otras dos os lo dejo para que lo busquéis en casa si así os interesa. No es el que más Oscars ha ganado, porque está empatado por ejemplo, con Jack Nicholson, ¿de acuerdo? Luego aquí os he puesto un cómic de La Isla de Tesoro, donde aparece uno de los personajes, uno de los cojos o de los tullidos más famosos de la literatura, que es John Silver, este pirata de la Isla del Tesoro, que sufrió una amputación traumática de su pierna izquierda. ¿La pasas, por favor? Y aquí os propongo un pequeño juego. Los cuadros a veces nos dan pistas del diagnóstico más probable, ¿de acuerdo? Os voy a dar 10 segundos para que veáis la obra y para que penséis cuál era la enfermedad más probable que podía tener el personaje que estáis viendo en la obra. Os doy una pequeña pista. Pasa a la siguiente. Aquí. Estamos acercando una visión más cercana del pie. ¿Veis algo extraño? ¿Lo contáis conmigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dedos. No hay, podemos hacer interpretaciones, puede ser que tenga 6, 7, a la más de 5 tiene seguro, ¿de acuerdo? Entonces podemos pensar que es una deformidad de un probable origen congénito, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Aquí estáis viendo un personaje de una obra mucho más extensa, el del tríptico del juicio final, y también podemos pensar cuál es la enfermedad causal de las deformidades del pie de este personaje. Estaríamos viendo una facies que es bastante singular de esta enfermedad, una facies leonina, ¿de acuerdo? Estaremos viendo los nódulos o lepromas, y luego hay una cosa que llama mucho la atención, que es que el personaje en su mano derecha lleva una campanilla. Muchas veces en la Edad Media los leprosos, cuando se acercaban a los pueblos, avisaban de su llegada mediante el uso de campanillas o matracas, como lo vais a ver de aquí en breve en la Semana Santa. Cuando veáis que van con las matracas, eso hace referencia a la llegada de los leprosos a los pueblos. Entonces, lo más probable que tuviera este personaje es una neuropatía o una deformidad por una lepra. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Ahí. Luego, quería hacer mención pues a un buen amigo, el doctor Carranza, que siempre me ayuda en este tipo de proyectos y de ideas que tengo, ya que os muestro un artículo que hicieron él y otro de nuestros referentes de la sociedad, el doctor Tejero, hablando sobre el simbolismo del pie en la pintura de Caravaggio. A todos los que os gusta un poco la historia del arte, sabéis que Caravaggio fue una persona con una vida tumultuosa, como mínimo, incluso se dice que tuviera una persona límite, y aquí en su tenebrismo y en su manera de expresar el arte, pues de contrastes de luz y de luz y de oscuridad, pues se veían mucho los pies como eran ese realismo, ese naturalismo de la época del barroco. Pasa la siguiente. Si hablamos de simbolismo en el arte, os quería poner estas dos obras que están en Valencia. Triste herencia de Joaquín Sorolla, pues estáis viendo el cuadro, que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, luego lo compró la Fundación Bancaja, que es su propietaria a día de hoy. Y abajo estáis viendo una foto. Yo la reflexión que hago son los niños del Hospicio de San Juan de Dios, de la Malvarrosa, a primeros del siglo XX, que los niños no son culpables de las enfermedades que tienen de nacimiento, ¿de acuerdo? Y luego, al lado, la Virgen de la Misericordia. Si estáis viendo ahí un personaje con os lo he marcado unas flechas, un personaje que tiene una amputación infracondilia, que vosotros sabéis que técnicamente es mucho más difícil hacer una amputación infracondilia que una supracondilia y cambia el pronóstico de los pacientes, pero ¿qué es lo que está haciendo este personaje? Se está dirigiendo a la Virgen de la Misericordia, pidiéndole
un poco de suerte en el futuro, pues que no quiere explicar este cuadro, pues que una persona joven que sufría un traumatismo porque había sido lesionado en una guerra o había sido lesionado pues, realizando labores en una granja o haciendo de constructor. Una persona en esta época que sufrió una amputación estaba abocada a la mendicidad. Por esto toda esta gente que estáis viendo, el simbolismo de este cuadro es la misericordia, que tenga cierta suerte en el futuro que le queda a este personaje. ¿Sí pasa? Os quería enseñar otros tipos de museos. Estas son las catacumbas de París, que es uno de los osarios o de las acumulaciones de huesos más importantes que hay en el mundo. Como no cabían los huesos a finales del siglo XVIII en los cementerios de París, ¿qué hicieron? Pues empezaron a sacarlos y los metieron en estas minas abandonadas. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Aquí pues, nos hemos encontrado con osteomielitis de Peroné. Pasa a la siguiente. Y si os fijáis bien, ¿esto qué es? Una fractura de tercio distal de tibia que ha consolidado. A día de hoy, nadie en nuestro país, no sé yo, en otros, se plantearía un tratamiento conservador de este tipo de fracturas. Y como tal, os pongo un ejemplo, la siguiente. Este es un artículo que realizó nuestro grupo con la doctora Novoa y el doctor Strens, buenos amigos, y si os fijáis, estuvimos estudiando las mismas fracturas que os he mostrado en las catacumbas que hemos encontrado en las catacumbas de París. ¿Y cuál es la reflexión? Pues lo que he hecho. Aquí estamos discutiendo si es mejor una placa o un clavo. Ya no nos vamos a plantear si viene un paciente o ya urgencias y hacemos un tratamiento conservador. Unas condiciones muy especiales tiene que ser para que nos planteemos un tratamiento quirúrgico, una lesión de partes blandas muy importante o un pronóstico infausto vital, pero yo creo que ya no nos plantearíamos a día de hoy un tratamiento conservador. Pero es curioso que tú estás realizando un trabajo durante muchos meses y encontraste con ese tipo de fractura que has estudiado en el sitio menos esperado como eran las catacumbas de París, que muchas veces recuerdan, cuando yo estuve allí, me recordaba, no sé si has visto la película Indiana Jones y la última cruzada, cuando él va en busca se mete en las catacumbas de Venecia o cuando baja por la biblioteca, pues uno se siente igual. Yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a visitarla porque es una experiencia increíble estar en este sitio. Pasa al siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una de las lesiones que a mí más me quitan el sueño en urgencias, que son las luxaciones de astrágalo, ¿de acuerdo? Que son lesiones de muy alta gravedad, ¿de acuerdo? Este es un pequeño artículo que hicimos hablando sobre este tema. Pasa a la siguiente. ¿Qué es lo más curioso de todo? Que hemos encontrado un resto antropológico de una luxación igual a la que estás viendo que fue atendida en nuestro hospital. ¿Y dónde lo encontramos? Pasa a la siguiente, por favor. En el Museo del Cirujano de Edimburgo. Si sois cirujanos, si tenéis curiosidad, si alguna vez vais a Escocia y vais a visitar las Highlands o el lago Ness o el propio Edimburgo, acercaros 2 horas a este museo porque es increíble. Ahí estáis viendo, por ejemplo, un resto antropológico de una fractura subtrocanteria que ha soldado mal, pero ha soldado. Pasa, por favor. Y aquí estáis viendo una pseudoartrosis de tibia. La siguiente, por favor. Aquí estás viendo un absceso de Brody, que es una infección muy localizada en el platillo tibial. La siguiente. Aquí es una infección mucho más importante, con una gran caverna y una gran osteomielitis, ¿de acuerdo? La siguiente. Es impresionante esta imagen. Aquí estás viendo un osteosarcoma, ¿de acuerdo? Un osteosarcoma en la parte de la derecha, como se pueden intuir esas imágenes en sol naciente, que sabemos de la radiografía. Un mal de Pot, una tuberculosis pulmonar. Siguiente. Una clavija de marfil, así como se trataban muchas fracturas, como esta fractura subcapital a finales del siglo XIX. Siguiente. Esta sería una clavija metálica, es una clavija de Smith-Petersen, para que veamos la evolución de cómo han sido los tratamientos. Un pie zambo, ¿de acuerdo? Siguiente.
Y esto, no sé, si alguien no lo sabe, esto es increíble. Esto se llaman los pies de loto, ¿de acuerdo? O los bending toes. Si os quiero hablar un poquito sobre ellos, pasa a la siguiente. Los pies de loto es, pues una de las judiadas que nos hemos hecho los humanos unos a otros, y es que ves estos pies deformes que tenían las niñas y en consecuencia las mujeres de adulto, unas deformidades tremendas. ¿Y cuál era el motivo y por qué se producían? Pasa a la siguiente, por favor. Esta es la historia. Desde pequeñitas les vendaban los pies a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza y se los embutían, se los metían en zapatitos de muñequita, como veis, ¿de acuerdo? ¿Y cuál era el motivo de esto? Pues las artes amatorias y motivo fetichista, un motivo amatorio, sexual, como queráis verlo. Aquí estáis viendo un dibujo y fijaros cómo el hombre parece más interesado en el pie que en la propia persona que tiene enfrente. Y aquí estáis viendo pues unas imágenes de cómo son un pie normal y cómo quedan esta barbaridad ya digo, es una de las grandes barbaridades que nos hemos hecho los seres humanos unos a otros en relación a los pies únicamente por motivos de carácter amoroso, de carácter sexual, como queréis verlo. Y aquí me hace reflexionar los pies de loto sobre las causas de las deformidades de los pies. Todos los días tratamos y todas las semanas operamos antepiés. Y yo me planteo, ¿cuál es la causa de que haya tantos alus valgus, tantos dedos en garra, tantas metatarsalgias? Probablemente sea algo combinado entre un factor ambiental, como estáis viendo, no se puede comparar los zapatitos de muñeca con los zapatos que usamos, pero es posible que el tipo de calzado tan extremo, con tanto tacón, tan apretado que usamos, tenga que ver con la formación de las deformidades del antepié. Y aquí sería la otra causa, que es el factor evolutivo, ¿de acuerdo? Estáis viendo el pie de uno de nuestros ancestros, ¿de acuerdo? Mi opinión y leyendo algunos libros de antropología, es que el pie es una involución de la mano. Es decir, nosotros antes usábamos las 4 extremidades como manos, pues vivíamos en los árboles, ¿de acuerdo? Y usamos las 4 extremidades como manos. Al bajar de los árboles a la tierra, el pie ha ido involucionando a cada vez ser, pues la mano es cada vez más fina y el pie es cada vez algo más rústico, con los dedos tienen menos utilidad, por decirlo de alguna manera. Y aquí estaréis viendo cómo sería un neojuanete, como un neoalux, ¿de acuerdo? Y se postula que una de las causas de la formación de juanetes sería la hipermovilidad o inestabilidad de las articulaciones del mediotarso, de la columna metatarsiana o de articulaciones de al lado de esta. Es curioso cómo en España quizá no se haga mucha artrodesis de la columna metatarsiana, pero desde luego en el centro de Europa y en Estados Unidos sí. Entonces me llama la atención esta disparidad de maneras de manejar la cirugía de la luz valgus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son ¿qué podemos aprender? Pues que es posible que las deformidades de los pies tengan, que sean ambas las causas, que haya un factor evolutivo, un factor antropológico y un factor ambiental por el tipo de calzado que usamos. Pasa, por favor. Ya me gustaría terminar la charla solo hablando de los 5 grandes avances de la cirugía a lo largo de la historia. El primero, desde luego, es la anatomía. Los dos personajes del siglo XVI, quizá más mediáticos, son desde luego Leonardo da Vinci y Andrea Vesalio a través de su Manis Corpori Fabrica. Es curioso que Andrea Vesalio pues, fue médico de la corte del rey aquí en España, de Carlos I o de Felipe II, ¿de acuerdo? Y Leonardo da Vinci también abandonó su Florencia para acabar sus días en Amboise, en París, ¿de acuerdo? Estos fueron 2 de los padres de la anatomía. Pasa a la siguiente. ¿Qué pasó en esta época? ¿Cómo se conseguían los cadáveres? Pues muchas veces se sacaban de las tumbas, ¿de acuerdo? Sí que en España estaba legalizado el estudio de los cadáveres. Lo que pasa es que la Inquisición prohibía usar los cadáveres para motivos de brujería o motivos similares, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto estaba un poco a la opinión en el momento del
del inquisidor de turno. Si vosotros veis algunos cementerios de Europa, por ejemplo, veréis que muchos veis esta especie de reja. Esta la ponían ¿para qué? Para que no se pudieran llevar los cadáveres para ser estudiados. Digamos que en aquella época el tráfico de cadáveres era algo que rozaba lo ilegal. La siguiente, por favor. Por supuesto, la anestesia, el desarrollo del éter y del cloroformo en el siglo XIX. La siguiente, de esta poco más. La asepsia, a través de los trabajos de Louis Pasteur, analizando los pequeños microorganismos que están en nuestra piel y que nos envuelven con los que nos desarrollamos a diario, a través de nuestras mucosas, de la piel, de nuestro organismo. Fue Joseph Lister en 1860 el primero que usó el ácido carbónico o fénico tanto en el espacio quirúrgico, en el material quirúrgico, como en el cirujano. Fue el primero. ¿Y qué es curioso de Joseph Lister? Pues que todos usamos un antiséptico que viene de este cirujano y es el Listerine, ¿de acuerdo? El Listerine viene de Joseph Lister, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente, por favor. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de otro de los cirujanos más importantes de la traumatología española, que es el doctor Trueta, ¿de acuerdo? Que él desarrolló el método de Trueta, que bajó drásticamente el número de infecciones en fracturas abiertas de miembro inferior en la guerra civil, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y constaba de 5 pasos, que era la limpieza exhaustiva de la herida con solución jabonosa, el desbridamiento y exéresis de los tejidos desvitalizados, drenaje y cobertura con apósitos húmedos, y la inmovilización mediante una férula de yeso. ¿De acuerdo? Yo no podía olvidarme, para mí, dos de los cirujanos más importantes en la historia de la traumatología española, que fue uno es Posetti y otro es el doctor Trueta. Pasa a la siguiente, por favor. Por supuesto, la antibioterapia, el desarrollo de la antibioterapia. En la Segunda Guerra Mundial, os quería contar esta anécdota, es que además de todas las guerras que hubieron en el Pacífico, a través de los marinos, en el norte de África, hubo otra guerra, que fue la guerra de los antibióticos. El bando aliado usó la penicilina, desarrolló el uso de la penicilina, que ya sabéis que es un antibiótico que se usa mucho para el tratamiento de las infecciones por estafilococo. En cambio, el bando alemán usó mucho las sulfamidas, que sabéis que se usa para la lucha contra los estreptococos. Pasa a la siguiente. ¿Y qué generan los estreptococos? Fascitis necrotizante. Estas son las dos últimas fascitis que yo he podido tratar en el hospital. Ahora mismo hay una cepa que es muy tóxica, que genera sepsis tóxicas muy graves en los pacientes, con una mortalidad muy alta. Aquí en España, en Valencia, es una infección muy grave, ¿de acuerdo? Pero que no tenéis que olvidar que la causa más frecuente, muchas veces es polimicrobiana, pero muchas veces es por el estreptococo. ¿Por qué os cuento esto? Pasa a la siguiente, por favor. Esta es una tesis doctoral de un traumatólogo turco que habla sobre experimentos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en un campo de concentración exclusivamente femenino, el campo de Ravensbrück. ¿Qué es lo que hacían? Pues una auténtica judiada, que era inoculaban estreptococo a las pacientes, a las mujeres del campo, y a algunas le ponían la streptomicina y a otras no se la ponían. Y veían a ver qué pasaba. ¿De acuerdo? Estas son una de las barbaridades que nos hemos hecho, desgraciadamente, los seres humanos unos a otros. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Y por último, el desarrollo tecnológico. Y con esto termino la charla, con esta charla magistral que nos dio el doctor Pedro Guillén, yo creo que lo conocemos todos, en el último congreso de la SECOT en Granada, hablando desde la escayola al cultivo celular. Esto es un camino de cientos, no diré miles de años, que es imposible resumir en una charla de 30 a 35 minutos. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Y ya termino invitándoos a visitar museos, invitándoos a recorrer nuestras ciudades, nuestro patrimonio histórico, a divertiros con la cultura, con el conocimiento, que yo creo que para eso es uno de los objetivos de la charla, era esta, que nos divirtiéramos, y que cuando veáis a un museo que no hace falta hacerle foto a todos, es que si no se hace la experiencia bastante desalentadora, ¿de acuerdo? Podemos hacer una foto de manera discreta, pero no estar todo el día haciendo 200 millones de fotos, porque si no se pierde la experiencia de
disfrutar de las obras de arte que podemos ver en el museo. Y con esto yo ya termino, paso a la siguiente. Nada, muchas gracias. Disculpad los problemas técnicos, pero la historia del arte pues, está ligada muchas veces con las nuevas tecnologías. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y que nos hayamos divertido, que para esto era el objetivo de este webinar. Muchas gracias, Xavi. ¿Me oís? Que he tenido algún problema técnico antes. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís? sí, perfecto, perfecto. ¿Antes también o ahora? Perfecto, ¿no? Todo el rato. Que muchas gracias, Xavi. De verdad que me ha encantado. Yo que soy una inculta en arte. ¿Qué? Me has hecho ganas de estudiar cosas. Sí, sí. Y sobre Si todo hubiera la cara. tenido un profesor como tú, y mira que no eres de la profesión, pero si tuviera un profesor como tú cuando era estudiante, igual no hubiera renegado tanto del arte ni de todo esto, ¿eh? Ole. ¿No? Y sobre todo un poco, ¿no? Esta cara B que a veces, a veces hay enfermedades con un nombre o algún artilugio con un nombre, ¿no? Un poco como el de Lizarov, ¿no? Que tampoco yo no lo sabía. Que a lo mejor detrás había también un trabajo previo del cual nadie no se nombra, ¿sabes? Porque era Y español. justo, ¿no? Pero claro, para todas estas charlitas son un poco para eso. A mí lo que me sorprende en la egiptología es que no hubiera más amputaciones. O sea, porque es que iban descalzos, bueno, unas chancletas bueno, en la época de los romanos que no ha sacado nada, pero tendría que haber muchísimas amputaciones. O sea, si ahora vamos descalzos y cualquier herida es un drama, ¿no? En aquella Sí, sí, época, totalmente. ¿verdad? ¿No te sorprende que no hubiera más? Y luego, claro, el control gestacional, ¿no? Tanta ecografía que nos hacen y tal. Claro, ¿cuánto piezambo, no? Y poliomielitis. Yo creo que ese ¿no? El que has puesto yo creo que era una poliomielitis, este recuadro Sí, egipcio. la estela funeraria, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no te parece que era una polio? ¿Tú qué Sí, piensas? ¿Verdad? Tenía toda la pinta. Y luego, Pero ¿por dónde además, perdona que incida aquí, un poco tonto, pero ese señor de la polio en la pierna tiene unos brazos muy largos, le llegan a la rodilla. ¿Eso es normal? proporciones? Lo que Y sí que tenemos... Dime, perdona, dime. sí, ¿no? ¿Y por dónde le metieron el clavo ese para dentro de esa la rodilla? Es una rodilla, ¿no? Sí. Tú imagínate, ¿eh? Desde el talón. No, Conchi, con los que estábamos poniendo ahora tibiotalo-calcáneos venidos a más, martilla, no sé, ¿desde dónde lo pondrían eso? Y el dolor que padecería. Y el dolor, ¿eh? El Pues les dolor, daba ¿no? un poco igual, creo, que ya podían chillar. Daba igual. Ya, la verdad es que sí. Pero sobre un poco las infecciones, ¿no, Xavi? ¿Tú crees que había bastantes, ¿no? En aquella época. Tampoco. Sí, yo creo que sí. De hecho, os he mostrado cómo en la cultura, la sociedad mochica, ¿no? Que es esta de Perú que os he enseñado, cómo tenían sus propios artilugios para, bueno, para todos los que tenían que amputar, porque es verdad que en la selva pues, la tasa de amputación, de infección sería elevadísima, porque es una rama que se infecta, pisas un escorpión, no sé, cualquier un puma, no lo sé, vamos, pero Concreto, muy concreto. Claro, pues eso, y luego la diferencia entre el renacentismo y el barroco de cómo representaban a la gente tullida o la gente con alguna deformidad, ¿no? Lo que me ha parecido súper interesante. Pues eso, como con facies pues como muy angulosas, muy así como muy con mucho sufrimiento, ¿no? Y en el barroco, pues el españoleto que la verdad es que me hace mucha gracia que en Chátivas o ambulata, ¿no? Y me he Conchi. quedado con ganas de saber cuál es la leyenda negra de este pañoleto porque lo busco en internet y no sale, ¿eh? Pues bueno, muchos de los pintores pues tenían vidas turbulentas. Ya te digo, ya la de Caravaggio, por ejemplo, tuvo que salir picando espuelas de Roma porque había asesinado a una persona. Entonces tuvo que ir a la isla de Malta y huyó porque se le perseguía por asesinato. De hecho, Carranza lo comenta en su artículo que dice que podía tener una deformidad, una personal límite. Y luego Rivera, por Rivera pues, se le llama el padrino porque tenía comportamientos mafiosos.
Caray. de juego, de deudas, incluso no sé si de asesinatos, Amenazas. pero de amenazas, sí, sí. Se le conoce como el padrino de Nápoles, ¿no? En aquel entonces, sí, sí. Ostras. Bueno, pues a pesar de un poco los problemas técnicos, pero luego ya ha ido todo el tirón. O sea que nos quedamos con esto y nada, Xavi, Ay, pues perdón, muchísimas perdón, perdón, perdón. Y es que has dicho antes una cosa que he pensado, que es importante que hayas dicho que Ponseti era español, porque es que hay mucha gente que piensa que era italiano. miró a Iowa, se fue a Iowa y Claro, pero entonces al ser Ponseti, un apellido así como italiano, Yo creo que Ponseti y Trueta, los dos huyeron de la guerra civil. O sea, bueno, una vez terminada la guerra civil. estuvo en el ejército, o sea, como médico en el ejército republicano y se ve que salvó a muchísimas, muchísimas personas. Y además tiene un componente de heroicidad, por esto lo estuve leyendo el otro día, y fue un héroe realmente. Aparte de, y salvó a mucha gente, los pasó por la frontera, a los heridos, o sea, fue un héroe. Aparte Sí, de, no sí. sé, es una personalidad muy, este lo tenía cara oculta. No, no. Vamos. Bueno, pues nada, pues cerramos el webinar. Muchísimas gracias, Xavi. Jo, la verdad es que es súper chulo, ¿eh? Con un muchas montón de gracias. Me ha cosas. gustado un montón. Sí, sí, sí. Nada, pues a ver si nos tenemos también nuestras aficiones ocultas de Conchi. Nos ponemos Yo a las hacer. tengo, pero no las voy a compartir. Bueno, pues nada, nos vemos en el Congreso, ¿no? En junio, si no nos vemos Mayo, antes, vale, ¿vale? si Y no nos luego vemos en mayo, En en Seco, junio. no me pierdo tu charla, ¿eh? Está súper chula, te va a gustar. Ah, seguro, seguro. Además, yo tomo Seguro. apuntes, ¿eh? Bueno, pues nada, un abrazo a todos y gracias a los asistentes, ¿vale? Espero que os haya gustado y bueno, lo colgaremos en YouTube como siempre para que la gente luego pueda verlo, ¿vale? Repasarlo. Ujú, Exacto, y revisionarlo y tomar apuntes como he hecho yo. ujú, Bueno, ujú. pues muy bien. Bueno, nos despedimos. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta adiós. Adiós.